tenemos un tema que es 5 razones para no hablar mal del narcisista. Normalmente, cuando una persona vive una relación tóxica y sale de la relación, o incluso cuando está dentro de la relación, existe esa tendencia a hablar mal del narcisista, a querer, como una especie de venganza, ¿no? De tratar de descubrir a los demás de qué persona se trata, y lo que ocurre es que esa persona, o simplemente que tiene una ira contenida y que quiere soltarla de esa manera, hablando mal del narcisista, suele ser una tentación que arrastra a muchas personas. Y hoy vamos a dar 5 razones de por qué no es conveniente hablar mal del narcisista, por qué hemos de evitar ese tipo de relación, hemos de evitar ese tipo de respuesta frente a este personaje. Bueno, como decimos que cuando una persona está metida en una relación tóxica, normalmente tiene esa tendencia, ¿no? Sobre todo cuando ha conseguido alejarse del narcisista. Muchas ocasiones, cuando es uno quien abandona al narcisista, es el narcisista el que habla mal de uno, el que trata de propalar rumores por ahí que perjudican a la víctima, trata de hablar con todo el mundo dejando claro que ha sido él quien la ha abandonado, cuando en muchos casos es la víctima la que se ha aplicado el contacto cero y se ha alejado del narcisista. Como sabéis, el narcisista siempre quiere estar por encima de todo el mundo, siempre quiere demostrar que es él quien controla la situación, y no acepta de ninguna manera que sea la víctima quien lo abandona a él, no acepta de ninguna manera quedarse tirado, no acepta de ninguna manera demostrar que ha perdido el control. Entonces habitualmente recurren a eso, a desprestigiar, a hablar mal, a decir que te ha dejado porque estabas loca, a decir que contigo no se puede vivir, a empezar a contar historias muchas veces inventadas respecto a la vida en común. Cuando ocurre todo esto, casi lo natural, lo que a uno le sale de forma espontánea, es darle una respuesta a este sinvergüenza, ¿no? Tratar de llevarle la contraria, tratar de demostrar que eso que él está diciendo es falso, y para eso en muchas ocasiones se recurre a hablar mal del narcisista, a decir que el narcisista es una mala persona, cosa que en realidad es verdad, ¿no? Uno no va a decir ninguna mentira, pero bueno, realmente lo que uno está es expresando opiniones en las que más o menos viene a decir que el narcisista no es una buena persona, que el narcisista es un sinvergüenza, que el narcisista es una persona que no merece ningún tipo de respeto, y eso en el fondo es hablar mal del narcisista. Entonces lo que vamos a tratar de explicar hoy es por qué no debes hacer eso, por qué no debes caer en ese juego, en esa trampa que te tiende el narcisista, que provoca que tú trates de darle respuesta, que tú trates de contestarle y de seguirle la corriente en ese juego que él crea, de empezar a hablar mal el uno del otro. En primer lugar, una razón bastante importante y que merece la pena tener en cuenta es porque la mayoría de la gente no te va a creer. Durante mucho tiempo el narcisista ha estado creando una fama, ha estado desarrollando la idea de que él es una bellísima persona, de que él es una persona digna de confianza. Ya sabéis que los narcisistas tienen dos caras. Por un lado está la cara del narcisista buena persona, que enamora a todo el mundo, que es amable con todo el mundo, esa imagen que trata de dar el narcisista a las personas de fuera. Ya sabéis que tiene una imagen para el exterior y tiene otra imagen diferente, muy diferente para el interior, para las personas con las que convive. Sin embargo, para las personas con las que en realidad son sus víctimas, para esos en realidad es una persona cruel, es una persona malvada, es una persona que no respeta a las otras personas, es una persona que veja, que humilla, que hace daño y que se nutre de ese daño que causa, ¿no? Entonces son esa dualidad que tiene el narcisista, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esa doble personalidad. Por esta razón, la mayoría de la gente no te va a creer cuando empieces a hablar mal, porque aparte él ya ha corrido rumores respecto a tu salud mental, respecto a que no eres una persona de confianza, respecto a que él ha tenido muchos problemas contigo por toda esta situación.
Con lo cual las personas de fuera de la relación ya están como preparadas para aceptar que el bueno es el narcisista y el malo o la mala eres tú, ¿no? Por lo tanto, no merece la pena ir a tratar de explicar a esas personas cómo es el narcisista en realidad, porque en primer lugar no te van a creer y van a pensar que lo estás haciendo por venganza, que lo estás haciendo por odio, que lo estás haciendo por resentimiento. En segundo lugar, no debes hablar mal del narcisista porque es una forma de sacarlo del centro de tu vida. Cuando tú hablas mal del narcisista, lo que ocurre es que estás centrando tu vida en el narcisista, te estás ocupando de él, te estás ocupando de cómo es, tratas de propagar esos rumores o esos comentarios, tratas de hacerlos llegar a los demás y para ello necesitas estar constantemente hablando del narcisista, necesitas tenerlo en el centro de tu vida. Cuando te encuentras con cualquier persona, tienes esa ansia de contar lo mal que te ha tratado, tienes esa ansia de explicarles a las personas lo que ha ocurrido en tu relación y todo eso hace que el narcisista sea el centro de tu vida, hace que el narcisista esté puesto en el foco permanentemente, que constantemente tu mente esté dando vueltas al narcisista y eso es lo peor que hay cuando estamos hablando de aplicar el contacto cero, cuando estamos hablando de distanciarse del narcisista. Ya sabéis que el contacto cero se basa en romper todo tipo de contacto, pero no solo el contacto físico, no solo contacto visual, no solo contacto humano, sino también contacto psicológico. Debes dejar de pensar en el narcisista, debes dejar de buscar justificaciones a la conducta del narcisista, debes dejar de desacreditar al narcisista. Todo lo que tenga que ver con el narcisista tienes que olvidarlo, tienes que arrinconarlo, dejarlo aparte, olvidarte de ello, porque en eso se basa el contacto cero, se basa en reiniciar una nueva vida en donde el narcisista se queda completamente fuera. Se trata de cambiar tu foco, que lo tenías centrado en el narcisista, lo giras y lo enfocas a tu futuro, a tu vida e incluso a ti misma o a ti mismo para reconstruir todas esas cosas que el narcisista ha ido destruyendo. Por eso, una de las peores cosas que puedes hacer en esas circunstancias es volver a hablar del narcisista, seguir haciendo comentarios sobre el narcisista o tratar de convencer a las personas de la maldad o del daño que te hizo el narcisista contando sus historias o sus aventuras. En esos casos, como siempre os digo, lo mejor es olvidarlo, lo mejor es poner un muro y a partir de ahí caminar hacia adelante y sin mirar hacia atrás. En tercer lugar, es muy importante que no hables mal del narcisista porque eso te ayuda a recuperar tu buena imagen frente a los demás. Es seguro que el narcisista ha ido dejando por ahí una idea de ti bastante nefasta, ha ido perjudicando y dañando tu imagen, especialmente si eres tú quien lo ha abandonado, seguramente ha estado diciendo barbaridades, ha empezado a acusarte de todos los problemas que pudo haber en la pareja, pues seguramente te acusa de mala madre o de mal padre, de no preocuparte de tus hijos, incluso puede acusarte de negligencias en tu trabajo, cualquier cosa que te perjudique, no van a dudar en propagarlo, en hacerlo ver por ahí a todo el mundo. Entonces, en esas circunstancias, una buena respuesta es no responder, es no decir nada, porque eso va a mejorar tu imagen ante los demás, vas a dar una imagen de templanza, de persona seria, de persona que no quiere meterse en discusiones absurdas. Ahí realmente quien va a quedar mal va a ser el narcisista, porque muchas personas se van a dar cuenta de que realmente el resentido en todo esto es el narcisista, que el que miente es el narcisista y el que trata de propagar esos rumores falsos es el narcisista. En esos casos la peor trampa es caer en ese engaño de tratar de justificarse. El tratar de demostrar que realmente lo que dice el narcisista es falso muchas veces consigue el objetivo contrario, consigue que la gente piense que el narcisista tiene razón. Por eso lo más elegante, lo más adecuado, lo más correcto que se puede hacer en muchos casos o en esos casos es guardar silencio, no decir absolutamente nada. Cuando la gente te llegue con esos comentarios sobre lo que dice o no dice el narcisista, simplemente decir, mira, yo sobre eso no hablo, para mí eso es una etapa de mi vida que ya está cerrada, yo no quiero mencionar nada de todo eso, esas son las mejores respuestas,
porque si tú entras en la discusión con el narcisista, realmente te estás poniendo en su plano, te estás poniendo en el plano de la persona que busca venganza, de la persona que busca infligir dolor a los demás, que busca resarcir su resentimiento, y eso al final a quien perjudica realmente es a ti. Así que la tercera razón por la que no debes caer en esa trampa del narcisista, el tercer motivo por el que no debes caer en ese engaño, es porque va a mejorar la imagen tuya respecto a los demás, vas a aparecer como una persona templada, como una persona cuerda, como una persona razonable y responsable. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En cuarto lugar, ¿por qué no debes hablar mal del narcisista? Porque una vez que tú terminas con el narcisista, que empiezas una nueva vida, lo que debes ocuparte no es de la vida del narcisista, no es de acreditar o desacreditar al narcisista, sino en tu propio desarrollo. Aquí sí que quiero mencionar el libro Cómo se lo explico al corazón, que precisamente trata de eso, trata de cómo reconstruir tu vida después de una relación tóxica, después de una relación con un narcisista. Lo importante, lo fundamental es centrarse en uno mismo, es recuperar tu autoestima, es recuperar tu vida, recuperar esos sueños que tenías de anteriormente. Normalmente cuando uno conoce al narcisista, uno tiene esperanzas, tiene sueños, tiene ilusiones, quiere hacer de su vida algo importante, sobre todo importante para uno mismo, quiere llenarla de contenido, pero el choque con el narcisista, el encuentro con un narcisista es como una especie de interrupción de la vida de uno, ¿no? Ahí uno deja aparcados sus sueños, deja aparcados sus amistades, deja aparcadas sus relaciones sociales, porque el narcisista hace que sean incompatibles con tu relación, ¿no? Con tu relación con el narcisista. El narcisista te obliga en muchos casos a renunciar a tus amigos, te obliga a renunciar a tu familia, te obliga a renunciar en ocasiones también a tu trabajo, pero sobre todo lo que te obliga es a renunciar a tu propia vida, renunciar a tus sueños, a esas esperanzas que tenías de joven, a esos estudios o esa profesión que querías ejercer, esa realidad que querías construir, esa vida en la que tú querías disfrutar de esas cosas que te gustaban. A todo eso has ido renunciando poco a poco por culpa de haberte metido en una relación tóxica en la que has perdido todas esas ilusiones, todas esas esperanzas, todos esos sueños. Cuando uno termina una relación de este tipo, es esencial recuperar toda esa vida, recuperar esos sueños de joven, recuperar esas ilusiones que uno tenía, que no quiere decir que se vayan a hacer realidad. Los sueños no son para que se conviertan en realidades, los sueños no son para llevarlos a cabo tal como uno los sueña, sino que son una guía que nos conduce hacia la dirección en la que queremos ir, simplemente. Cuando el marino, por ejemplo, sueña con el horizonte, su finalidad no es llegar al horizonte, sino su finalidad es viajar. En este caso es exactamente lo mismo, los sueños no son más que guías, y por eso cuando uno termina una relación de este tipo debe tratar de recuperar todo eso. También es muy importante centrarse en recuperar a los antiguos amigos, centrarse en hacer nuevos amigos, en crear nuevas relaciones sociales, en recuperar a aquellos familiares que de verdad merezcan la pena, aquellas personas que por culpa del narcisista se vieron apartadas de la vida de uno. Hay que tratar de volver a recuperarlas y volver a reconstruir tu vida, que por supuesto ya no va a ser la misma que era anteriormente, antes de conocer al narcisista, pero sí va a ser una vida que va a ser tuya propia, que va a ser una vida que tú vas a ir construyendo a partir de ese momento
con las materias que tú tienes de antes, con la experiencia que has ido adquiriendo en esa etapa con el narcisista, que por supuesto te ha enriquecido y te ha transformado como persona. Lo que es importante es todo ese dolor, todo ese sufrimiento que has experimentado durante esos años, es transformarlo en riqueza, transformarlo en vida, transformarlo en felicidad, en disfrute. Esa es la misión en la que te tienes que volcar, y eso es lo esencial, es lo que explicamos aquí en este libro, cómo se lo explico al corazón, cómo le digo al corazón que debe cambiar la vida, que debe empezar de nuevo, que debe empezar a hacer una vida nueva, construida de nuevo, pero con toda la experiencia y todo el bagaje que llevamos de atrás. Y en quinto lugar, ¿por qué no debes hablar mal del narcisista? Sobre todo y especialmente porque eso es lo que el narcisista quiere. El narcisista lo que busca, ya sabéis que siempre trata de conseguir la razón última del narcisista, por la que maltrata, por la que hace daño, por la que veja, humilla a las personas, es porque de esa forma consigue combustible negativo, consigue alimentarse. El narcisista necesita constantemente estar demostrando que es superior, estar demostrando que tiene el control, estar demostrando que domina. Hablar mal del narcisista, y como decía, estaba hablando del combustible narcisista, os estaba diciendo que el motivo, lo que mueve al narcisista a actuar como lo hace, es la obtención de combustible narcisista, es el conseguir sentirse superior, conseguir sentir que tiene el control de la situación. Y en realidad, cuando una persona entra en ese juego de hablar mal del narcisista, de atacarle, de contar historias sobre el narcisista, lo que estáis haciendo en realidad es entrando en el juego que quiere el narcisista, porque el narcisista lo que busca es eso, es que le contestéis para él confrontaros, para él atacaros, llevaros la contraria, hablar mal a la gente de vosotros, atacarte, entrar en las redes sociales y decir que todo eso que tú comentas que es todo mentira. Empieza una guerra, él da sus razones, vosotros dais las vuestras, él aprovecha para humillar, para vejar, para mentir, para propagar rumores. Realmente eso es lo que él busca. Es lo mismo que ocurre en la relación. Si os fijáis, la dinámica que sucede en el interior de las relaciones de los narcisistas es muy similar a eso que estoy contando. Cuando estáis en una relación con un narcisista, normalmente siempre ocurre que empieza todo con una provocación del narcisista o con un hecho que acontece, ¿no? Con cualquier cosa que ocurre. No sé, se estropea la lavadora y llega el narcisista y dice, no, porque es que tú no sabes manejar la lavadora. Entonces uno le contesta y le dice, ¿cómo que yo no sé manejar la lavadora si yo no sé qué, si no sé cuánto? Y entonces él te dice, sí, porque no sé qué, porque le has echado un detergente que no correspondía, y tú le contestas y él te contesta y él empieza a humillar, empieza a insultar, empieza a ofender. Eso, puse este ejemplo de la lavadora, puede ser cualquier otro ejemplo. Siempre eso busca crear una chispa que provoque un incendio, y después de ese incendio él se dedica a echar gasolina al incendio para así aprovechar, y ahí tiene la justificación para humillar, para vejar, para gritar, para intimidar, para manipular, para hacer todo ese tipo de cosas que los narcisistas hacen. Cuando tú te has alejado de un narcisista y tú le contestas, tú hablas mal, tú tratas de enmendar esas cosas que él cuenta, en realidad lo que estás haciendo es echando tú mismo combustible a esa hoguera que es de la que el narcisista saca beneficio, porque él aprovecha ese momento para, ya que conoce todos tus puntos débiles, ya que conoce todas tus flaquezas, para precisamente clavarte agujas ahí donde a ti te duele, para hacerte daño, para vejarte. Sabe qué es lo que te ofende, sabe qué es lo que te molesta, y no va a tener ningún problema en utilizarlo. De hecho, va a disfrutar haciéndolo porque es su forma de vengarse, es su forma de volver a hacerte daño, de demostrar que te sigue controlando. Va a manejar los hilos de tu carácter, va a saber qué palabras tiene que decir para que tú le respondas, para que tú entres al juego, entres al trapo, entres en esa discusión violenta en donde realmente quien saca siempre beneficio es él, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de cuando uno se va a enfrentar con un delincuente, ¿no? Que uno de repente un delincuente le ataca
y uno comete el error de responderle creyendo que va a ser capaz de enfrentar a un delincuente, cuando el delincuente es un profesional de eso, de enfrentarse con los demás, de pelear con los demás. El narcisista es un profesional de la bronca, de la discusión, de la manipulación, de la mentira. Entonces, tratar de jugar con sus propias reglas, entrar en esa confrontación con el narcisista es un tremendo error, porque ahí siempre quien tiene las de ganar, quien va a llevarse siempre el gato al agua, siempre va a ser el narcisista. En esos casos lo mejor siempre es guardar silencio, mantener la distancia, aplicar el contacto cero de una forma estricta, alejarse lo más posible del narcisista, tratar de reconstruir uno su propia vida, centrarse en uno mismo, aplicar todas esas técnicas que hemos hablado en tantas ocasiones y que estamos tratando cada día en el taller, de control mental, de controlar nuestras emociones, utilizar nuestra inteligencia emocional para con ello coger distancia sobre el narcisista y no caer en su trampa, sino simplemente todo lo contrario, alejarse lo más posible de él. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.